Buenas tardes. Bueno, yo les vengo a hablar sobre un método que se relacionó mediante caracterización de espectroscopía ultravioleta visible de óxido de grafeno, el cual el tema a tratar va a ser espectroscopía ultravioleta visible, el cual está relacionado al tema. Tenemos que este método que se relacionó en este artículo fue básicamente diferenciar o determinar diferentes propiedades o porcentajes de óxido de grafeno en diferentes capas que se llevaron a cabo, en cuales fueron capas gruesas, multicapas o capas pequeñas. Tenemos que anteriormente se han utilizado diferentes métodos, el cual debido a que el óxido de grafeno tiene diferentes propiedades electrónicas, el cual se han utilizado diferentes técnicas de dispersión para el manejo o caracterización de este compuesto, tanto de capas de 1 a 3 o capas 4 a 10 y capas mayores de 10. Tenemos que se han utilizado técnicas como la microscopía de fuerza atómica, espectroscopía Raman y microscopía electrónica de transmisión. Estos métodos básicamente se han utilizado ampliamente para estudiar la formación de películas que son superficiales de grafeno y sus óxidos. Debido a su costo no se han utilizado básicamente mucho. Entonces lo que se realizó acá en el estudio fue utilizar un método que es bastante eficaz y rápido para determinar el porcentaje de láminas de pocas capas en dispersión de óxido de grafeno de una manera rápida. Tenemos que la espectroscopía UV visible, el cual podemos establecer diferentes concentraciones de analito por la capacidad que tiene esta molécula de absorber cierta cantidad de energía. Como introducción tenemos que el óxido de grafito está compuesto por diferentes estructuras que están con enlaces saturados. También tenemos que el grafito es obtenido a partir de oxidación de grafito mediante diferentes fuertes oxidantes. Uno de los métodos principales para la obtención de óxido de grafeno es por el método de Hulme, que más adelante les explico. Tenemos que la estructura del óxido de grafeno está compuesto por diferentes hibridación, como tanto sp3 y sp2. Tenemos que el óxido de grafeno es una de las propiedades más importantes que se han venido utilizando debido a su resistencia. Es un compuesto que es bastante importante para su caracterización y diferentes técnicas que se han utilizado en él. El método que se utilizó aquí fue el método de Hulme, que el método de Hulme consiste básicamente en utilizar diferentes oxidantes para la obtención de este compuesto. Tenemos que se utilizaron 5 grupos de dispersión. Aquí donde se utilizaron fueron diferentes concentraciones, el cual utilizamos tanto grafito, el cual se utilizó 10 gramos, el cual se utilizó en un matraz de 500 mililitros. Después de añadir esta cierta cantidad, se le añadió ácido sulfúrico concentrado, el cual una cantidad de 300 mililitros. Después se le añadió permanganato de potasio, una cantidad entre los 20 y 45 gramos, el cual se le añadió gradualmente. El ácido sulfúrico y permanganato de potasio son utilizados como oxidantes, agentes oxidantes. Después se le añadió el peróxido de hidrógeno, una cantidad de 150 mililitros. El fin del peróxido de hidrógeno es oxidar el permanganato de potasio que no haya reaccionado en la muestra, el cual lo elimina. Tenemos que después de añadirle esta cantidad, el cual se filtró y luego se lavó con agua hasta tener un pH alcalino, el cual tenemos que después de este analito que obtenemos, se seca una estufa, el cual con una temperatura de 80 grados Celsius, con una duración de 24 horas. Tenemos que después de tener esto, después del secado, se lavó con agua destilada para eliminar las impurezas o metálicas que se han tenido en la muestra. Luego se centrifugó con 4000 revoluciones por minuto durante 20 minutos, el cual la forma que se obtenía era una forma de dispersión acuosa de óxido de grafeno, el cual es obtenido que es bastante estable. En los resultados
lo que tenemos, lo que nos muestra aquí en la gráfica, son las diferentes concentraciones que se utilizaron para analizar o determinar diferentes capas de óxido de grafeno, el cual tenemos que los espectros UV visibles de dispersión acuosa de óxido de grafeno presentan en la gráfica, el cual tenemos que se pueden observar diferentes características para identificar el óxido de grafeno. Observamos un pico al primero de 310 nanómetros, que esto es correspondiente a un N-pi antienlazante, en el cual estos son modos de excitación electrónica, en el cual cuando tenemos un fotón que es ultravioleta visible, la energía adecuada que este incide en una especie que puede absorber electrones, que el cual es promovido después de su estado fundamental a un estado excitado. Tenemos que la absorción UV visible puede absorber a distintas transiciones electrónicas, como se muestra en la parte derecha. Tenemos transiciones de chisma a chisma antienlazante, que esto ocurre en las longitudes de onda de 150 nanómetros, el cual estas transiciones se da sobre todo en aquellos hidrocarburos que únicamente poseen enlaces chisma, que son carbono-hidrógeno o oxígeno-carbono o carbono-carbono. Tenemos que las transiciones de N a sigma antienlazante, estas ocurren en longitud de onda entre los 150 y 200 nanómetros, que son correspondientes a hidrocarburos que poseen diferentes átomos de electrones no compartidos, el cual esta es una energía que se necesita básicamente para que se produzca una transición sigue siendo alta. En este lugar tenemos las transiciones N-pi antienlazante y pi antienlazante. Tenemos que estas transiciones ocurren en longitudes de onda de 200 y 700 nanómetros. La mayoría de la espectroscopía UV visible están basadas básicamente en transiciones que ocurren en esta zona. En esta parte se requiere especies que participan o aporten sistemas de electrones, que son llamados grupos cromóforos, que estos compuestos son insaturados, la cual la energía de las energías de excitación en las transiciones de este lugar son básicamente altas. Tenemos que los cromóforos son cualquier grupo de átomos que absorben luz sin importar si se produce color o no. Esto es decir, son aquellos átomos que absorben una cierta cantidad de luz, el cual se lleva a cabo una transición electrónica. Tenemos que en esta gráfica observamos diferentes rasgos característicos que aparecen en una longitud de onda de 230 nanómetros, el cual corresponde a los pi antienlazantes, que son grupos cromóforos que están compuestos de los óxidos de grafeno. Sabemos que la estructura está compuesta por ciertos grupos insaturados y saturados. Tenemos que la intensidad de la posición que se puede mostrar en la muestra se varió en la muestra a diferentes concentraciones. Tenemos que dar una concentración de 3,5 normal de permanganato de potasio. El pico sigue una intensidad, un pico de 230 nanómetros, el cual mientras que una concentración de 3 normal, la muestra muestra un pico débil a un hombro alto a 232 nanómetros. Cuando la relación de concentración va disminuyendo, se ve que el pico está volviendo más débil. Tenemos que también se analizaron diferentes técnicas como son la fuerza atómica de microscopía, en el cual esta está relacionada en un aparato en el cual este consiste en medir con una punta aguda, el cual este interactúa con la superficie de la muestra para determinar, describir su textura, el cual esto nos muestra el grosor de la capa. Tenemos que aquí se pueden identificar los espectros de las muestras de óxido de grafeno en diferentes mediciones de espectroscopía de fuerza atómica. Tenemos que se obtuvieron diferentes capas. Podemos observar que los espesores de las láminas de óxido de grafeno de capa simple, doble y triple químicamente son aproximadamente de entre los 0,57, 1,25 y 1,83 nanómetros.
El espaciado entre las capas de cada una de las muestras oscilaban entre los 0,6 y 0,7 nanómetros. Tenemos que la distribución de las espectroscopías de fuerza atómica muestra que el óxido de grafeno fue un compuesto de una sola capa, que nos muestra en la figura 2A, y F, 2B y G, 2C y 2H. Tenemos que en estas gráficas tienen un espesor medido aproximadamente entre los 0,8, 1,3 y 1,8 nanómetros aproximadamente, el cual el espaciado de esto se calcula a partir de entre las capas entre los 0,5 nanómetros, el cual tenemos que el aumento de grosor es provocado por la presencia de aquellos grupos epoxi e hidroxilo que está compuesto la estructura del óxido de grafeno. Tenemos que la superficie de estos átomos es aproximadamente al grosor de una sola capa, que es 0,65 nanómetros, que es el grosor del óxido de grafeno aproximadamente de las 10 capas. Tenemos que las figuras que nos muestran la figura D, I y E, J nos permiten calcular fácilmente la distribución de aquellos números de capas como se muestran ahí en la figura. Aquí nos muestra otra técnica que se realizó, el cual esto es la técnica de espectroscopía electrónica de rayos X, el cual esta se puede enfocar más que todo en la superficie de la muestra, que el cual mide el número de energía y la cinética de los electrones que son fotoemitidos o producidos para determinar la composición elemental en la superficie de nuestra muestra. Tenemos que esta técnica es muy común, que es utilizada para utilizar la medición de óxido de grafeno, y se emplea básicamente para la composición elemental Esta aquí se ha utilizado básicamente para determinar la composición atómica, que está asociada a la relación de carbono-oxígeno o oxígeno-carbono. Lo que nos muestra aquí básicamente es la presencia de aquellos enlaces básicos de óxido de grafeno, que son carbono, carbono-oxígeno y carbono-oxígeno. Tenemos que los enlaces que se obtienen en una relación de carbono a carbono están reflejados en una energía de electronvolt entre los 284 y 0.86. Aquí se refleja que es la presencia de grupos epoxi y grupos hidroxilos. En la relación de carbono-oxígeno que se muestra en las gráficas, podemos observar que oscila una energía de 287 electronvolt. En la relación de carbono-oxígeno tenemos que lo que se requiere es una energía de 288,9 electronvolt. Tenemos que aquí lo que se atribuye es que estos grupos carbonáceos, carbono-carbono, son respectivamente a los tipos de hibridación sp2, el cual trata con un solo anillo de fenilo. Tenemos que esto es debido a la agregación del cromóforo cuando la relación de la masa de permanganato de potasio esta aumenta. Tenemos que las unidades de cromóforas, que son enlaces de carbono-oxígeno y oxígeno-carbono, estas se pueden diferir como se indica en estos resultados. En esta gráfica, el cual se midió con una concentración de 3.5 normal, el cual esto de permanganato de potasio, el cual era una concentración que estaba muy diluida a diferentes concentraciones, el cual se realizó la calculación de espectroscopía muy visible. Tenemos que acá lo que se relacionó básicamente es que a cuanto sea a menor sea la concentración de la dispersión de óxido de grafeno, se puede observar que las soluciones que se prepararon, los picos que se muestran eran más débiles, el cual permite determinar la concentración de la dispersión de óxido de grafeno utilizando este método, que es espectroscopía muy visible. En las conclusiones, que se puede determinar la dispersión que contiene capas de 1 a 3 capas de óxido de grafeno, se puede distinguir de las que contienen capas de 4 a 10 y de capas gruesas que son mayores de 10. Se pudo observar que el óxido de grafeno mostró un pico intenso a sus espectros de huevo visible de 230 nanómetros, que fue el pico más intenso que se pudo reflejar en la gráfica.
el cual tenemos que esta observación permite un análisis cualitativo de las dispersiones de óxido de grafeno, el cual se puede reflejar en la espectroscopía de fotoelectrónica de rayos X, el cual es causado por un efecto conjugativo que está relacionado con la agregación de aquellos cromóforos que influyen los enlaces transiciones pi antienlazantes en el picoplasmón.